Bienvenidos, estudiantes de primer año de bachillerato, a la clase de matemática para este día. Estamos estudiando las funciones reales en la unidad número 4 y específicamente la función cuadrática que tiene su forma de parábola. En esta ocasión vamos a analizar la lección que tiene que ver con los cortes que hace la parábola al eje de las X. Por eso en la clase número 3.6 se titula Intersección de la gráfica de una función cuadrática con el eje X. Para iniciar, queremos revisar el problema inicial y nos dice que encontremos las coordenadas de los puntos de intersección de la gráfica de la función cuadrática f con el eje x. Sí, y nos presentan estas tres funciones que nosotros vamos a analizar. Recordemos que la segunda coordenada del punto de intersección de la gráfica de f con el eje x es igual a 0. Entonces, revisando la solución de este problema, veamos la primera ecuación. Para f de x igual a x menos 3 elevado al cuadrado menos 4. Como la variable x está elevada al cuadrado, podemos decir que es una parábola o una función cuadrática. Y nos la están dando en la forma en la cual podemos deducir el vértice de la parábola. El vértice de esta parábola va a estar ubicado en 3, menos 4. Es decir, tiene un desplazamiento de 3 unidades hacia la derecha y 4 hacia abajo. Entonces ese punto lo ubicamos en 3, menos 4. Y ya tenemos el vértice de la parábola. Al ser positiva, sabemos que esta se va a abrir hacia arriba y va a cortar al eje X en dos puntos que queremos determinar. Esto va a suceder cuando la variable y toma el valor de 0. Y recordemos que f de x es lo mismo que la variable y en este caso. La regla de asignación nos dice cómo lo vamos a calcular. Entonces, el lado derecho, x menos 3 al cuadrado menos 4, lo vamos a igualar a 0, puesto que f de x toma el valor de 0 o la variable y. Podemos invertir la ecuación para darle más sentido. Y entonces este 4 que está restando lo vamos a transponer y pasaría a sumar. Ahora si aplicamos raíz cuadrada a los dos lados de la ecuación, entonces a la izquierda se elimina el exponente 2 y a la derecha la raíz cuadrada de 4 tiene dos opciones, puede ser más o menos ese 2. Vamos a considerar los dos signos. En el primer caso, si el 2 fuera positivo, entonces x menos 3 es igual a 2. Este 3 pasa a sumar al lado derecho y 2 sumado con 3 nos da como resultado 5. Quiere decir que si la variable x toma el valor de 5, llévale 0. Y aquí tenemos el intercepto al eje x, ¿verdad? En 5,0. Ahora si consideramos este 2 que habíamos obtenido negativo, este menos 3 pasa a sumar y menos 3 más 1, menos 3, menos 2 más 3 va a ser igual a 1. Entonces el segundo intersecto está en 1,0. Entonces ahora podemos visualizar más claramente la forma que va a tener esta parábola con su vértice y los dos cortes al eje X. Si hacemos la gráfica, entonces nos quedaría de esta manera. El vértice en 3, menos 4 y los cortes los tenemos en 5,0 y 1,0. Entonces aquí estamos en el caso en el cual la parábola tiene dos cortes al eje X. Revisemos el segundo problema inicial que nos han puesto. En este nos piden graficar y hallar los intersectos al eje de x de menos 2x cuadrado menos 12x menos 18. Esta la revisamos en la clase anterior y sabemos que al completar cuadrados podemos escribirla en la forma menos 2 factor de x más 3 al cuadrado más 0. Entonces su vértice está en menos 3,0 y lo podemos ubicar en el plano cartesiano. Ahora, para hallar los intersectos de esta función g, entonces el g de x va a tomar el valor de 0 o la variable y. Entonces, al hacer esto me quedaría menos 2x cuadrado menos 12x menos 18 igual 0. Esta es una ecuación cuadrática que la podemos resolver por la fórmula cuadrática, por factoreo. Pero al analizarlo vemos que todos los términos son divisibles por 2 y para que se vuelvan positivos los vamos a dividir entre 2 negativos. Al hacer esta división me queda menos 2x cuadrado entre menos 2x cuadrado, menos 12 entre menos 2, 6x y menos 18 entre menos 2, 9 positivo. Y 0 entre menos 2, claro, queda 0. Ese es un trinomio cuadrado perfecto, factorizado queda x más 3. ¿Cómo sabemos que es un trinomio cuadrado perfecto?
porque la raíz cuadrada de x al cuadrado es x y la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces el término del centro es el doble producto de esas dos raíces, ¿verdad? X por 3 por 2. Entonces al aplicar raíz cuadrada a los dos lados, me queda que la variable x va a ser igual a menos 3. Ahora quiere decir que esta gráfica solo tiene un corte. Al ser negativa se abre hacia abajo y el punto donde corta es el mismo del vértice. Entonces, por lo tanto, la fórmula de la parábola queda de aquí, ¿verdad? Menos 3,0 es el vértice y también es el corte en el eje de las X. En este segundo caso, veamos que solo hemos obtenido un corte en el eje X y coincide con el vértice de la parábola. El tercer gráfica que nos piden analizar, le hemos llamado h de x a 3x cuadrado más 2. Entonces es una parábola positiva, por lo tanto se va a abrir hacia arriba. Y al completar el cuadrado lo podríamos dejar de esta manera. 3 factor de x más 0 al cuadrado. Recordemos que sumarle 0 a una cantidad no la altera. Y escrito de esta forma podemos observar, ¿verdad? Que el vértice va a estar en 0,2. Es decir, solo es una parábola que se ha desplazado 2 unidades hacia arriba, ¿verdad? Y no se ha desplazado a la derecha ni a la izquierda. Entonces, al ubicar el vértice y ser positiva, podemos observar que la parábola va desde este punto hacia arriba. Prácticamente no toca el eje X. ¿Qué significa eso en la ecuación de manera algebraica? Veamos. Vamos a igualar, para hallar los intersectos al eje X, vamos a igualar esa expresión a 0 y entonces me quedaría que 3x cuadrado más 2 es igual a 0. Transponiendo términos, este 2 pasa a restar y a continuación el 3 que está multiplicando aquí a la izquierda va a pasar a dividir. Entonces, ahora para eliminar el exponente 2 aplicamos raíz cuadrada a los dos lados y nos queda raíz cuadrada de esta cantidad negativa. A la izquierda perfectamente por propiedades de radicales se elimina el exponente 2 con el radical 2. Pero ¿existe la raíz cuadrada de números negativos? No. La calculadora nos dice error matemático. Entonces eso significa que la gráfica no tiene, esta ecuación cuadrática no tiene soluciones. Y geométricamente aquí en el plano cartesiano, eso significa que la gráfica no corta al eje X. Por lo tanto, si me piden cortes al eje X, no los hay en esta ecuación. A manera de conclusión, entonces, podemos decir lo siguiente. Las coordenadas de los puntos de intersección de una gráfica f con el eje x se encuentran igualando a 0 la función y resolviendo esa ecuación cuadrática resultante. En el primer caso puede que tenga dos soluciones, ¿verdad? Y los puntos van a ser x sub 1, 0 y x sub 2, 0. El otro caso que se nos dio es que solamente tiene una solución y entonces solo va a haber un punto de corte que va a ser el x sub 1, 0, que fue el caso que coincidió con el vértice y el punto de intersección al eje X, es decir, es tangente la parábola al eje X. Y el tercer caso que nos dio es que la ecuación no tiene solución. En este caso, entonces, no hay cortes en el eje X de la parábola. Puede que se encuentre arriba o debajo de este eje de las X. Ahora ustedes pueden pasar a trabajar algebraicamente con los ejercicios que se proponen en sus libros de texto. Buen día para todos.